¿Quién fue Frankie Ruiz? Pasó a la historia con su nombre artístico, pero en realidad, Frankie Ruiz se llamaba José Antonio Torresola Ruiz y fue un artista musical que destacó en muchas áreas del género de la salsa. Nacido el 10 de marzo de 1958 en Nueva Jersey, Estados Unidos, Ruiz fue un estadounidense de ascendencia puertorriqueña y, entre otras cosas, músico, cantante, compositor y director musical del género más latinoamericano de todos, la salsa. Se le considera uno de los representantes más reconocidos y exitosos de la historia del género. Número 2. Primeros años. Hijo de una joven de 15 años y un hombre que lo abandonó al nacer, Frankie Ruiz tuvo un tercer nombre, José Antonio Ruiz Negrón, y es que durante su infancia llevó los apellidos de sus abuelos puertorriqueños, quienes lo representaron al nacer tras el apellido del padre. Frankie fue criado por su madre y abuela, por eso el artista decidió asumir el Ruiz materno como el primer apellido en su nombre artístico, para honrarla. Tuvo 3 hermanos, Juan Félix, Víctor y Nelson. Todos asumieron el Ruiz como primer apellido también. Desde pequeño mostró interés por los deportes, particularmente básquet y béisbol, pero su pasión estaba realmente en la música. Su interés y gusto por la salsa surgió desde la infancia, con un talento que sorprendió a más de uno por su corta edad. Cantaba boleros mientras su hermano Juan Félix tocaba las tumbadoras. Número 3. Con solo 7 años, ya se subía a los escenarios. El talento del joven Frankie lo llevó rápidamente ante las audiencias. Tenía 7 años cuando empezó a presentarse en locales, y su primera oportunidad profesional, formal, llegó cuando tenía 9 años. Incluso fue invitado a cantar y compartir tarima con el mítico Tito Puente, a quien impresionó tanto que le regaló sus timbales. Desde su infancia, Frankie escuchaba y estuvo influenciado por salseros emblemáticos, como Héctor Lavoe, Ismael Rivera, Ismael Quintana e Ismael Miranda. Número 4. Fue vocalista de varios grupos, y en 1985 se lanzó como solista. La primera oportunidad grande para Frankie Ruiz llegó en 1969, cuando tenía 11 años. Ruiz se presentó en un bar para una audición, pero se encontró que el vocalista de la banda no se había presentado. Cantó la famosa canción Muñeca de Eddie Palmieri y convenció al pianista Charly López para integrarlo en su agrupación, la Nueva Orquesta. Así inició formalmente su carrera musical. Con esta orquesta hizo también sus 2 primeras grabaciones, Borinquen y Salsa Buena, esta última compuesta por el propio Ruiz. En ambas canciones canta, toca las maracas y también hizo los coros. Esta primera etapa de su carrera lo lleva al rol de cantante principal en distintas bandas y orquestas de salsa. Ruiz terminó sus estudios secundarios y abandonó el resto de sus estudios. Entró en la música a tiempo completo. Con los años, desarrollaría después su carrera como solista. Número 5. Viaje a Puerto Rico y etapa con la orquesta La Solución. Después de casi un lustro con la Nueva Orquesta, Frankie se mudó a Puerto Rico junto a su madre y uno de sus hermanos. Siguió allí sus aspiraciones musicales, formando parte de las agrupaciones La Dictadura y La Moderna Vibración, donde fue cantante y corista. Pero sería en otra agrupación donde finalmente consolidaría su carrera. Se trata de la orquesta La Solución, a la cual Frankie se unió en 1977. Tenía entonces 19 años y contó con el apoyo de su madre, fanática de la banda, para unirse al grupo. Con La Solución grabó su primer disco lanzado en 1979. El estilo de Frankie destacó entre la banda. Sin embargo, fue despedido del grupo porque asumió demasiadas atribuciones, tratando de fungir incluso como el director de la orquesta. Había mucho trabajo y Frankie tenía inquietudes de ser solista, entonces quería hacerlo a su manera, dirigir él la orquesta, y eso no podía ser. Entonces se habló con la compañía. Nos separamos, contó Roberto Rivera, el creador de la banda. Frankie se incorporó a la primerísima, la orquesta del director Tommy Olivencia, y formó parte de 2 discos publicados con esta agrupación, en 1981 y 1983. 2 años después participaría en el álbum, celebrando otro aniversario, y casi formó parte de un 4º disco lanzado en 1986, y titulado Ayer, Hoy, Mañana y Siempre, pero no llegó a integrarlo porque en 1985 inició su carrera independiente. Número 6. Etapa como solista. Solista, pero no solo, fue el título del primer disco de Frankie Ruiz, como artista individual. La grabación tuvo un éxito inmediato en Puerto Rico. De hecho, Frankie fue el primer artista solista en lograr el número 1 de la Billboard, con su álbum debut. Este disco fue uno de los más vendidos durante la década de 1980. El éxito siguió con Voy pa' encima, su siguiente álbum, lanzado en 1987. Con este disco su fama cruzó el Atlántico hasta Europa. En España logró un importante éxito, gracias particularmente al recordado tema Desnúdate, mujer. En 1987, Frankie Ruiz fue seleccionado como Artista del Año en la categoría Tropical Salsa de Billboard. Su siguiente disco, sin embargo, dio las primeras pistas del desorden que lo acompañaría por buena parte de su vida, titulado En Vivo y a Todo Color. El tercer álbum de Frankie ya muestra un poco la desorganización en la vida del artista. Número 7. La pérdida familiar que marcó su vida. Durante su tiempo en Puerto Rico, un trágico accidente marcó la vida de Frankie Ruiz. El artista, quien había contado con el apoyo de su madre desde sus inicios, no logró mostrarle sus éxitos. Y es que antes de consagrar su carrera como solista, su madre, llamada Hilda Estrella, murió inesperadamente.
El 8 de noviembre de 1980, Hilda trabajaba como cantante y bailarina. Una noche debía asistir a un local para trabajar y le pidió a Frankie que le hiciera compañía. Pero él tenía un concierto, así que su hermano Víctor tomó su lugar y se fue con ella. Cuando iban por la carretera hacia Punta Arenas, en Puerto Rico, tuvieron un accidente de tránsito. En la vía venían dos autos haciendo una carrera ilegal y se cruzaron con el vehículo de Hilda y Víctor, que tenía apenas 14 años. Víctor, mejor conocido como Viti, salió disparado por la ventana, perdió parte de su dentadura y sufrió varias cicatrices en su rostro. Su madre tuvo un peor destino, falleció por el impacto. Número 8. Su amor por su madre. Criado por su madre y abuela, no sorprende que el joven Frankie desarrollara un apego especial por Hilda, quien fungió como padre y madre para sus hijos. De ella seguramente heredó el interés por la música y la vida artística, pues era bailarina de samba, cha-cha-cha, mambo y otros géneros tropicales. Fue ella quien le enseñó a cantar boleros. Hilda tuvo una impronta muy importante en la vida, carrera y destino de Frankie. Él lo sabía y por eso la muerte de su madre causó un profundo impacto emocional en el artista. Número 9. La culpa dio inicio a su fin. La pérdida de su madre, sumada a la culpa de sobreviviente, empujaron a Frankie al abuso de sustancias y bebidas que usaba para tratar de acallar sus tristezas. La noticia fue realmente devastadora y era notable para la audiencia. En sus conciertos, Frankie acostumbraba a cantar la canción La Rueda, que le recomendó su madre y se convertiría en una de sus interpretaciones más destacadas. Después de la muerte de Hilda, Frankie podía cantar La Rueda 3 y 4 veces en una misma presentación, sin siquiera darse cuenta de la repetición constante de la canción. Frankie dijo una vez que cuando cantaba esa canción volvía a ver a su mamá entre el público. Quizá por eso la repetía tanto sin siquiera darse cuenta. Número 10. ¿Por qué lo metieron a la cárcel? Entre todo el repertorio de Frankie Ruiz siempre se destaca una canción. Por su calidad y por su historia, hablamos de Mi Libertad. Y es que esta popular canción tiene un gran contenido autobiográfico, pues expresa los sentimientos que tuvo durante su encierro en prisión. ¿Cómo un cantante tan famoso llegó a estar tras las rejas? Pues la historia es insólita por lo innecesaria. En 1989, Frankie tenía planificado un viaje de avión. Al llegar al aeropuerto, un agente le pidió revisar el equipaje, bajo sospecha de que tuviera consigo alguna sustancia ilegal en el país. Esto ofendió al cantante, quien golpeó a la gente y fue detenido por las autoridades. Frankie no sabía que agredir a un agente de aeropuertos es un delito federal en Estados Unidos, tan grave que puede considerarse terrorismo, y pronto se vio encarcelado. Fue sentenciado a 4 años de cárcel en Florida por la agresión. Número 11. Su vida en la cárcel. Durante su estadía en prisión, Frankie culminó un proceso de desintoxicación de sustancias. La rutina de la prisión le permitió iniciar nuevos hábitos, como una alimentación más saludable y el ejercicio regular. Además, dio clases musicales a otros presos, principalmente de percusión. Fue muy popular por su fama, pero también por su costumbre de contar anécdotas de sus espectáculos a los demás prisioneros. De hecho, creó su propia orquesta tras las rejas, que se llamó Sal Si Puedes. Número 12. El disco que salió durante su encierro. En paralelo a su sentencia, la disquera Roadband Records lanzó el disco más grande que nunca, su más reciente grabación. El álbum fue doble platino en ventas y le permitió a Frankie recibir dinero suficiente para mantener a su familia mientras estaba encarcelado. Número 13. ¿Cómo salió de la cárcel? Los inicios de la sentencia fueron muy duros para Frankie, por el encierro y también por la imposibilidad de grabar más música, su verdadera pasión. Sin embargo, logró acortar su sentencia y recibir algunos beneficios procesales. Primero, su defensa logró que el juez del caso le permitiera una sentencia conmutada. Seguía en el sistema penitenciario, pero durmiendo en hogares de paso y cumpliendo sentencia durante el día con trabajos comunitarios. En ese periodo le permitieron regresar a Puerto Rico, donde inició una nueva grabación. En marzo de 1992, 3 años después de su encierro, se inició su proceso de liberación. Cumplió sus últimos meses de sentencia en un centro de tratamiento puertorriqueño y regresó brevemente a la prisión en Florida para finalmente ser liberado el 29 de abril de 1992. Aunque su contrato con la disquera se había terminado durante su sentencia, de mutuo acuerdo decidieron extenderlo por unos años más. Número 14. El éxito de Mi Libertad. 2 meses después de su salida de la cárcel, Frankie terminó el disco Mi Libertad, lleno de canciones que cuentan su experiencia en la cárcel y tienen una importante carga social en sus letras. Dedico este disco a mi querida familia, a mi pueblo y muy especialmente a mi gente de adentro. A toda la juventud en general, debemos fijar metas en la vida y luchar con tesón para alcanzarlas. Se presentarán obstáculos, pero con nuestra mente bien clara y positiva, lograremos salvarnos y continuar hacia adelante. No dejen que nada troche sus vidas. A los que por una u otra razón no hayan tenido la oportunidad de desarrollarse como ciudadanos de provecho a la comunidad, les exhorto a superarse, dice la dedicatoria del disco escrita por Frankie. Fue un álbum muy exitoso. Sus 2 promocionales, incluyendo la homónima Mi Libertad, alcanzaron el top 10 de Billboard y Frankie recibió un disco de platino por superar las 100,000 copias vendidas. Número 15. Su esposa fue su única visitante en prisión.
La prisión fue un periodo de aislamiento para Frankie. Quizá por eso disfrutó tanto su liberación. Durante los años que estuvo en la cárcel, el artista solo aceptó recibir la visita de su esposa, Judith, a quien recibía cada 3 meses. Frankie tuvo 3 hijos, Yaritza, Cristina y Frankie Jr. Número 16. Mantuvo labores comunitarias tras su liberación. Después del disco Mi Libertad, Frankie se mostró interesado en contribuir socialmente, especialmente en la lucha contra las adicciones y las sustancias. En este tiempo colaboró con Hogares CREA, una cadena puertorriqueña de centros de tratamiento contra adicciones, ofreciendo conferencias para esta causa. Número 17. Su discografía. Durante su carrera, Frankie Ruiz grabó 15 discos de estudio, 8 de ellos como solista. También lanzó un álbum en vivo, colaboró en otros 3 discos y tuvo más de 20 álbumes recopilatorios de sus éxitos. Número 18. Su diagnóstico de cirrosis hepática. En 1996, Frankie fue hospitalizado por complicaciones del hígado, debido a los excesos con alcohol y sustancias. Poco después, a inicios de 1997, recibió un diagnóstico, cirrosis hepática. Por esta afección estuvo hospitalizado más de 3 veces, e incluso estuvo en coma. Número 19. ¿Cómo lo afectaba esa enfermedad? La cirrosis hepática es una afección crónica del hígado, que implica la pérdida de tejido de este órgano. Es una enfermedad degenerativa, cuya causa más usual es el alcoholismo, o mejor dicho, la intoxicación etílica frecuente. Esta enfermedad causa varios síntomas, entre ellos un cansancio constante, hinchazón de las piernas, ictericia, acumulación de líquido en el abdomen y picazón. Número 20. Aún con su avanzada enfermedad, grabó su último éxito musical. Una vez que recibió el diagnóstico, Frankie se alejó temporalmente de los escenarios para recuperarse. Sin embargo, con el tiempo los médicos descubrieron que la cirrosis estaba en etapa avanzada y el daño era irreversible. Yo no sabía nada, hasta que un promotor me explicó que Frankie tenía cirrosis y se debía buscar urgente un trasplante de hígado. Cuando él me comenta eso, yo me quedé en shock. No lo podía creer. Abrí los ojos y miré a todos lados preocupado, contó su hermano Viti en una entrevista. Pero la cirrosis estaba tan avanzada que se descartó también la posibilidad de un trasplante. Su cuerpo no resistiría esa operación. Aún enfermo, Frankie grabó el que sería su último éxito, Vuelvo a nacer, de la compositora Miriam Valentín. Número 21. Perdió su voz. Su hermano recordó en una entrevista que el inicio del fin ocurrió una noche en un local de Miami. Frankie se desplomó enfermo y fue trasladado a un hospital, donde los médicos debieron reanimarlo y entubarlo para salvar su vida. El problema es que en el proceso rasparon sus cuerdas vocales, lo cual afectó su voz de forma permanente. Luego de sobreponerse, Frankie visitó a un especialista, pero no hubo buenas noticias. Fuimos a un doctor y dijo que si no se operaba solo recuperaría un 60% de la voz, y eso lo traumatizó. Frankie me decía, si yo no puedo cantar, mejor quiero que Papito Dios me lleve. Yo le respondí, no te preocupes que Lázaro estuvo muerto 4 días, y Papá Dios lo levantó, y a ti te va a devolver esa voz, contó su hermano Viti. Número 22. Su última aparición pública fue el 11 de julio de 1998. Impedido de seguir su carrera artística, se convirtió en director de la orquesta de su hermano Viti. Cantó algunos temas, pero ya no era igual que antes. La última vez que se presentó en público fue el 11 de julio de 1998, en un homenaje que le hicieron en el Madison Square Garden, en Nueva York. En el evento estuvieron otros salseros como Viti Ruiz, Héctor Tricoche, Tito Nieves, Frankie Negrón, entre otros. Número 23. ¿Cómo fue el día de su muerte? 2 semanas después del concierto, Frankie acudió a una cita médica para atenderse una anemia, y el médico decidió que debía ser internado por 25 días. Lo ingresaron en un hospital de Nueva Jersey. Estuvo alrededor de 15 días sufriendo recaídas y recuperándose, hasta que finalmente empeoró a un punto irrecuperable. Murió el 9 de agosto de 1998, mientras lo rodeaban sus hijos, su esposa y otros familiares y amigos cercanos. Su esposa Judith afirmó que el músico no sufrió y murió tranquilo. Apenas se anunció su muerte, miles de latinos llamaron a las emisoras radiales tropicales en Estados Unidos para pedir que pusieran la música de Frankie como un homenaje póstumo. Número 24. ¿Por qué cambió la historia de la salsa? Frankie Ruiz dejó un importante legado y marca en el mundo de la salsa, un género que tuvo una gran popularidad y dejó grandes nombres para la historia musical. Sin embargo, Frankie marcó la historia salsera gracias a su capacidad para popularizar la salsa romántica y lograr el éxito de este subgénero al otro lado del Atlántico, en Europa. Número 25. Imposible amor. Una de las canciones más recordadas de la salsa, y muchas veces confundida de artista, ha sido Imposible amor, incluida en el disco Voy pa' encima, del año 1987. Esta canción fue escrita por Pedro Arroyo, quien versionó una letra que ya había escrito para su esposa, originalmente titulada Imposible quererte. Pero muchos se confunden porque antes de entregar la última versión a Frankie, Arroyo había permitido la grabación de la primera versión para su esposa por parte del grupo Canallón de Puerto Rico, 2 años antes del disco de Frankie. Dije, ya lo usé, pero bueno, este es otro cantante, otro disco, otra vaina. Yo no creo que haya problema, contó Arroyo en una entrevista. Aunque su temprana muerte acortó una prometedora carrera que tenía mucho más que ofrecer, Frankie Ruiz pudo dejar una marca en la historia de la música y de la salsa en América Latina y Europa. Su voz, simpatía y recordados temas son un legado que ha permanecido décadas después de su muerte.
al punto que hoy se le sigue considerando uno de los grandes nombres de la música latina. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre los 25 datos de la vida y muerte de Frankie Ruiz.